Sean bienvenidos a este nuevo video. Para esta ocasión lo que haremos será diseñar y resolver una Z cerrada hidráulica por un método matricial, al cual se conoce como el método de Newton-Raphson y el gradiente hidráulico. Este método es muy particular ya que puede resolver redes y ver su comportamiento en casos muy especiales y con casos muy particulares. En particular, este método lo pueden utilizar cuando tengan más de un tanque en un sistema de abastecimiento de agua. Para este ejemplo, utilizaremos solamente con un tanque y una Z con 6 nodos de distribución, a los cuales llamaremos en orden alfabético A, B, C, D, E y F. Luego de eso, tomaremos a los tramos de las tuberías con numeraciones, a la cual llamaremos 1, 2, 3, hasta llegar al tramo número 8. Para empezar a diseñar una Z cerrada, debemos tener en cuenta algunos datos preliminares. Para este caso, necesitaríamos tener las longitudes de las tuberías por cada uno de los tramos vistas en horizontal. Luego requerimos saber de los nodos los caudales que están saliendo por cada uno de ellos. Si ustedes no saben cómo calcular estos caudales por nodo, en el canal tenemos un video en el cual se explica cómo calcular los caudales por nodo en una Z cerrada, el cual les recomiendo que lo puedan observar. Y luego también por los nodos requerimos saber la elevación del terreno a la cual se encuentra cada uno de estos nodos. Estas elevaciones la pueden obtener si fuera el caso de un plano en base a sus curvas de nivel. Luego podemos obtener, o bueno, requerimos saber la elevación del tanque de agua que tenemos acá. Esta elevación del tanque debe ser la elevación incluyendo el agua que va a encontrarse dentro del tanque, es decir, el nivel del agua. Este caso nos dice que es 530 metros sobre el nivel del mar. Luego tenemos un valor de una longitud equivalente que nos dice que es 0.025 por la longitud. Este valor de longitud equivalente se lo utilizará para calcular o estimar la longitud de los accesorios que va a tener cada uno de los tramos. Este valor de 0.025 puede que ustedes no lo tengan como dato. En cambio, que no lo tengan como dato, pueden utilizar un valor de 0. Ahora, si ustedes manejan una Z extensa con varias complicaciones para poder estimar la cantidad de accesorios, lo recomendable es que se asuman un valor diferente de 0, como en este caso podrían utilizar un valor de 0.025. Eso dependerá mucho de su topología de la Z y cómo lo estén configurando ustedes en cuestión de los accesorios. Y luego tengo el coeficiente C de Hazen-Williams, el cual es 150, que haría referencia a un valor de una tubería de PVC. Iniciemos. Podríamos empezar calculando los caudales por tramo. Para calcular los caudales por tramo, necesitamos conocer las direcciones del flujo que va a ir en cada tramo. Por ejemplo, en el tramo número 1, podemos ver que la dirección será del tanque hacia el nodo B, porque aquí tenemos una flecha direccional la cual nos indica ello. Lo mismo para cualquier otro tramo. Por ejemplo, en el tramo 2 me dice que la dirección del flujo será de B a A. Entonces, esas direcciones deben darlas ustedes si no tuvieran en un ejemplo o en un caso que tocarían ustedes. En caso que ustedes no tengan estas, ustedes se asumen esos valores y podrían tener diferentes topologías de las redes. Por ejemplo, si al tramo 2 yo le cambiaría la dirección, podría ser que me dé un resultado la red, pero puede ser que también me dé un indicativo en alguna parte del ejercicio que me diga que hay un contraflujo del tramo. Pero, como les dije, puede haber múltiples soluciones dependiendo a la topología que tengamos en la red. Para este caso utilizaremos estas direcciones que tenemos. Bien, cuando tengamos una Z con un solo tanque, deberemos ubicar los puntos de cierre. Los puntos de cierre son los puntos donde se intersectan dos direcciones diferentes. Por ejemplo, en el nodo D, como lo pueden observar,
se va a interceptar el tramo 4 y el tramo 7, y sus direcciones se interceptan de esta manera. Lo mismo en el nodo F, que va a haber la intersección del tramo 8 y el tramo número 6. Entonces, ubicando estos dos puntos, voy a hacer algo que se conoce como las de partición media longitudinal, la cual consiste en lo siguiente. Voy a agarrar uno de los dos tramos, que también podrían ser más de dos por si acaso. En este caso voy a agarrar el tramo número 6 y le voy a llamar caudal del tramo número 6. Esto va a ser igual a el caudal del nodo que salía de este punto. Es decir, del nodo F salía un caudal de 15 litros sobre segundo. Entonces, ese valor lo voy a multiplicar por la longitud del tramo al cual estoy haciendo referencia, que en este caso sería el tramo 6, que sería un valor de 440. Luego de eso, debo dividirlo entre todas las longitudes de los tramos que llegan al nodo, que en este caso serían dos tramos que llegan a este nodo, que sería el tramo 8 y el tramo 6. Del tramo 6 dijimos que 440 era su longitud y del tramo 8 es 430. Entonces se arma esta ecuación a la cual debo calcular. Este valor me da un caudal de 7.59 litros sobre segundo. Entonces ya tendría este tramo. Para el otro tramo, simplemente puedo aplicar la diferencia que existe del caudal que va a requerir en función al anterior tramo. Es decir, si en el nodo F salía un caudal de 15 litros sobre segundo, yo tendría que restar el valor del caudal número 6 para que me dé el valor del caudal número 8. Sería el equivalente a hacer sumatoria de caudales en el nodo. Entonces, si hago esa diferencia, me va a dar 7.41. Pero también pueden aplicar la misma ecuación que hicimos anteriormente, solo que en este caso con las propiedades del tramo número 8. Por ejemplo, el caudal se mantendría, que sería 15 porque estamos hablando del nodo F igual. El valor de la longitud en la parte superior no sería 440, sería 430. Y el resto tendría que ser igual. Haciendo esa operación me tendría que dar 7.41. Luego hago lo propio para el nodo número D. En el nodo número D o en el nodo D vamos a tener que el caudal saliente es de 14 litros sobre segundo. Y su longitud para este caso del tramo número 4 va a ser de 440. Entonces lo multiplico su caudal por nodo por la longitud y lo voy a dividir entre la sumatoria de longitudes que llegan al nodo, que en este caso llegan dos tramos, que sería el tramo 4 y el tramo 7. Sus longitudes serían de 440 y 420. Entonces, esos valores, si yo los sumo y los aplico en esta parte de acá y calculo la ecuación, me da un valor de 7.16. Y ahora, como hicimos en el anterior punto de cierre, puedo hallar el otro tramo con una diferencia. Es decir, que estaría el caudal por nodo que sale menos el caudal que he calculado del caudal número 4. Entonces sería 14 menos 7.16 y eso me daría un valor de 6.84 litros sobre segundo. Muy importante en qué unidades se estén manejando. Ahora, esta ecuación de las de partición media se basa en función de la longitud. Sin embargo, ustedes pueden tratarla en función a cualquier otra variable siempre y cuando exista convergencia entre las mismas. Es decir, en vez de longitudes, tal vez pueden tratarlo como áreas, pero en estos casos particulares es mejor utilizar las longitudes. Ahora, estos valores que hemos hallado de los caudales también ustedes se pueden asumir. Por ejemplo, si yo me hubiera podido decir al caudal del tramo número 6 un valor por decir de 7, entonces el caudal 8 tendría que haber sido esa diferencia de 15 menos 7. Ese valor ya habría sido el caudal del tramo 8 y me habría asumido de manera directa esos valores, por los cuales yo estaría forzando a que casi un caudal próximo a estos valores fluya por la tubería. Eso también pueden realizarlo y generalmente se lo aplica eso cuando existen casos muy particulares. Pero si es que siempre y cuando pueden aplicar estas ecuaciones y les dé algún resultado de cierta coherencia, es lo más recomendable que lo aplique. Ahora,
Después de estos dos tramos calculados, podemos calcular el resto de los tramos. Por ejemplo, para el caudal del tramo número 5, yo tendría que hacer una sumatoria de caudales. Es decir, el caudal 7 más el caudal 8 más el caudal n son los caudales salientes. Por tanto, esta sumatoria de estos tres caudales tendría que ser el mismo caudal que va a pasar por la tubería 5. Entonces yo sumo el caudal del tramo número 8, en este caso, que es 7.41, más el caudal del tramo 7, que tengo acá, y lo había calculado de 6.84, y más el caudal que sale del nodo E, que sería un valor de 10. La sumatoria de esos me da un valor de 24.25 litros sobre segundo. Ahora, después de esto, voy a calcular del caudal número del tramo 3. Para este caso, sería algo muy similar al anterior. Por el caudal o por el tramo número 3 tendría que pasar un caudal que abastezca al nodo número C, o al nodo C en este caso, y al tramo número 6. Entonces sumaría el caudal del tramo número 6 más el caudal del nodo C, que en este caso sería del caudal tramo 6, 7.59, que lo tenemos acá, y su caudal del nodo C es 13. Sumando estos dos me da un valor de 20.59 litros sobre segundo. Y lo propio hacemos para el tramo 2, que en este caso yo estaría seguro que ya ustedes pueden calcularlo, pero lo vamos a hacer. Que en este caso sería la sumatoria del caudal 4 más el caudal saliente del nodo A, que en este caso del caudal 4 es 7.16, que lo teníamos aquí calculado, y el caudal en nodo de A sería 10. La sumatoria me sale 17.16. Y finalmente, el último tramo, que este tramo está pintado de color naranja, ya que esto se conoce como el tramo principal porque baja directamente del tanque, será la sumatoria del caudal 2 más el caudal 3 más el caudal 5 más el caudal del nodo B. Si nosotros hacemos esa sumatoria, nos tendría que dar 74, y ese sería el valor de este tramo. En esta parte se sumó el caudal del tramo 2, que en este caso sería un valor de 17.16, caudal del tramo 5, 24.25, y el caudal del tramo 2, 20.59. Y le sumamos 12, que sería el caudal que sale del nodo B. Perfecto, esos serían los caudales por tramo de mi Z. Esos caudales no son los reales porque se van a modificar respectivamente en algún punto del diseño que estamos realizando y van a ver por qué. Si continuamos, después de eso debemos calcular las características de la tubería. Las características de la tubería hacen referencia a hallar el diámetro de la tubería, la pérdida de carga de la tubería y todos los factores característicos físicos que podemos tener de esta tubería. Eso debemos realizarlo por cada uno de los tramos que tenemos acá. Empecemos por el tramo número 1, que el caudal era de 74 litros sobre segundo, que calculamos anteriormente. Para ello, vamos a empezar con el diámetro. El diámetro se calcula con la ecuación despejada de la ecuación de continuidad y el área respectivo de una sección circular completamente llena. Esta ecuación que ustedes ven acá tiene su cierta particularidad para aplicarla. Nosotros en el canal tenemos un video en el cual pueden ver cómo se aplica y a qué hace referencia esta ecuación y cómo encontrar un diámetro óptimo para un diseño de una tubería, el cual les recomiendo que lo vean también en el canal. Bien, para esta ecuación se encuentra en función del caudal y de la velocidad. El caudal es el valor de 74 litros sobre segundo, pero para utilizarla en esta ecuación debo dividirla entre 1000. Entonces será 74 entre 1000. La velocidad será igual a 1, y esto sale del concepto de la velocidad óptima para calcular un diámetro adecuado. Esto me da un valor de 0.307. Y a este valor yo debo aproximarle un diámetro comercial para que mi diseño sea correcto.
Entonces, en este caso voy a aproximarlo a un valor de 0.3 metros, aunque ustedes pueden aproximarlo a un diámetro diferente a esto. Luego de eso, con este diámetro que tengo acá, aproximado, que es un diámetro comercial, debo calcular la velocidad. La velocidad será 4 por el caudal dividido entre pi por el diámetro elevado al cuadrado. De la misma forma, el caudal debe encontrarse en metro cúbico y para ello lo divido entre 1000. Luego, el diámetro que tengo acá debe ser este 0.3 elevado al cuadrado. Aplicando las operaciones correspondientes me da una velocidad de 1.05 metros sobre segundo. A esta velocidad debemos hacer una verificación, la cual nos dice que debe encontrarse en una velocidad de 0.3 a 3 metros sobre segundo. Si su velocidad no se encuentra en este rango, deben modificar la parte del diámetro. Es decir, el diámetro que nos hemos asumido no será muy factible y no será convergente directamente con la velocidad, por lo que puede haber sedimentación o erosión en la tubería. Ahora, este límite de 0.3 a 3 metros sobre segundo, para algunos casos de tuberías, el límite máximo se cambia a 5, por ejemplo, para las tuberías de PVC. Pero para este caso utilizaremos el límite máximo de 3 metros sobre segundo. Luego de ello calcularemos la longitud real. La longitud real hace referencia a la longitud de la tubería más la longitud equivalente de los accesorios. La longitud equivalente es igual a 0.025, como los vimos en los datos, multiplicado por su longitud del tramo, que en este caso la longitud del tramo 1 es 500. Entonces, haciendo esa multiplicación y sumándole la longitud vista en horizontal de la tubería, que es 500, sería la longitud real. Esto me da un valor de 512.5 metros. Y como anteriormente dijimos, si ustedes no tienen este valor de 0.025 como dato, directamente se pueden asumir un valor de 0 y sería la longitud de vista en horizontal de la tubería igual a la longitud real, que en este caso sería 500. Luego de eso calculamos el coeficiente de resistencia a la fricción del agua, o resumido de alguna manera, coeficiente de resistencia al agua. Como estamos aplicando en este caso las ecuaciones de Hazen-Williams, el coeficiente K será 10.67 por la longitud, dividido entre el diámetro elevado a la 4.87 y multiplicado eso a su vez por el coeficiente de Hazen-Williams elevado a la 1.852. Este factor K es muy importante que lo calculen y que no se pasen directamente a hallar la pérdida de carga, porque estamos aplicando un método matricial y ya verán que este valor es muy importante para el momento de encontrar la solución correcta. Entonces, para este caso, la longitud reemplazo la longitud real, que es 512.5, el diámetro, que es de 0.3, y el coeficiente C era de 150. Esto me da un valor de 179.538 para su coeficiente K. Y luego, finalmente, debo calcular su pérdida de carga. La pérdida de carga será igual al coeficiente de resistencia a la fricción del agua, o coeficiente K como lo estamos llamando, multiplicado por su caudal elevado a la 1.852. Entonces, reemplazo el coeficiente K, el mismo que nos dio aquí, y el caudal debo reemplazarlo en unidades de metro cúbico segundo, que en este caso sería 74 dividido entre 1000. Todo eso elevado a la 1.852 y realizando las operaciones correspondientes me dice que la pérdida de carga para el tramo número 1 es de 1.45 metros. Este procedimiento que lo vieron acá, deben aplicarlo para cada una de estas tuberías, con sus caudales correspondientes, es decir, para el caudal 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nosotros abreviaremos esa parte para los demás tramos porque sería algo repetitivo volverlo a realizar. Y con la explicación anterior yo sé que la pueden volver a calcular para el resto de los tramos. Entonces, una tabla abreviada que ustedes están viendo acá es la columna de los tramos, que serían del 1 al 8 de todas las tuberías.
los caudales por tramo que hemos calculado en pasos anteriores, ordenadamente y en unidades de litro sobre segundo, aunque debemos cambiarlas a metro cúbico segundo para efectuar los cálculos posteriores. Luego aquí tenemos los diámetros calculados. Luego cambiamos a diámetros comerciales, que aquí observen que son diámetros diferentes. Y si ustedes quieren hallar estos diámetros comerciales, la forma más coherente de hacerlo es en un proyecto real, agarrar los catálogos de empresas que distribuyan tuberías. Entonces, si ustedes ven los catálogos de empresas que distribuyen tuberías, van a encontrar sus diámetros comerciales y esos diámetros pueden utilizarlos para un proyecto real. Ahora, en caso de que no lo tengan a la mano, generalmente los diámetros comerciales avanzan en una secuencia. Parten del 0,1, luego irían al 0,15, luego al 0,2, luego al 0,25, luego al 0,3. Es decir, avanzan consecutivamente cada 0,05 para llegar hasta el número 0,6, aunque llegan generalmente hasta 1 metro en algunos casos. Y si ustedes quieren ver un poco más de diámetros comerciales, tenemos igualmente un video en el canal acerca donde encontramos el diámetro a partir de la velocidad óptima de 1 metro sobre segundo. Luego de eso, de estos diámetros comerciales, deben ver la parte de velocidad. Calculen la velocidad y con la velocidad debemos verificar que se encuentre en el rango que nos hemos establecido, de 0,3 a 3 metros sobre segundo. Y observen que aquí todos son los valores mayores a 0,3 y menores a 3 metros sobre segundo. Ahora, vamos a ver la otra columna que serían las longitudes vistas en horizontal de las tuberías, que aquí lo vemos. Luego la longitud real, calculada más la longitud equivalente. Luego los coeficientes de resistencia a la fricción del agua, que es el coeficiente K. Y finalmente la pérdida de carga para cada uno de los tramos. Como pueden observar, es un proceso repetitivo para cada uno de ellos. Ahora, el tercer paso en la parte de resolución de este ejemplo es calcular las cotas piezométricas y presiones. Para las cotas piezométricas, debemos hallarla de la siguiente manera. La cota piezométrica anterior menos la pérdida de carga para una cota piezométrica presente o de llegada. Ejemplo, veamos acá el tramo número 1. En el tramo número 1 tiene un inicio y una llegada. Por tanto, en la parte de inicio va a tener una cota piezométrica, que para este caso sería la cota del tanque, que sería 530 metros sobre el nivel del mar. Y si a este valor yo les desto su pérdida de carga, como me dice aquí, del tramo número 1, que es 1,45, yo en esta misma dirección, al hacer esa resta, hallaría la cota piezométrica. Entonces 530 menos 1,45 me sale a 528,55. Esa sería la cota piezométrica en el nodo B. Ahora, yo con esta cota piezométrica nueva puedo calcular la cota piezométrica en C y hago el mismo procedimiento. Entonces, veo la dirección del flujo, veo la cota piezométrica anterior, que sería 528,55, que sería este de acá, menos la pérdida de carga del tramo 3, que para este caso, si vemos la tabla, sería un valor de 3,40. Y haciendo esa resta me da un valor de 525,16. Y esa sería la hermenéutica que tendríamos que aplicar para cada uno de los nodos. Es decir, luego voy al nodo A y hacer la diferencia de la cota piezométrica superior, que sería 528,55, menos la pérdida de carga del tramo 2, y eso me daría la cota piezométrica en A. Luego lo propio, calculo la de A, y les desto la pérdida de carga de 4, y tendría la cota piezométrica en D. Y de la misma forma hago para el resto de los nodos. Y tendríamos estos valores que pueden observarlo en pantalla. Si ustedes observan, en la parte de los puntos de cierre que anteriormente definimos que era el nodo D y el nodo F, vamos a tener dos cotas piezométricas diferentes.
porque en esta parte del nodo B va a irse por el tramo 2, luego va a irse por el tramo 4 y llegaría al nodo D. Pero también hay otra dirección, que sería el nodo B por el tramo 5 y luego por el tramo 7 y llegaría nuevamente al nodo D. Ahora, al hacer esto, nos va a generar un error. Como lo pueden observar en el nodo D, del tramo 4 viene una cota piezométrica de 522.64 y del tramo 7 me va a dar una cota piezométrica de 524.29. Es decir, va a existir casi un error de 2 metros en la diferencia de estos dos valores. Y eso es normal que les salga en este punto, ya que no les puede dar valores exactos porque no está corregido los caudales ni las cotas piezométricas. Y es por eso que aplicaremos posterior a ello el método de corrección de caudales y cotas piezométricas con el método matricial que vamos a ver. Luego de eso, debo calcular la presión. Y para calcular la presión simplemente es la cota piezométrica menos la elevación. Es decir, por ejemplo, en el nodo C, agarraría esta cota piezométrica de 525.16 y les restaría su elevación desde el nodo C. Y aquí me hago una tabla de sumida de todo eso. Observen que aquí está para el nodo A su valor de cota piezométrica, para el nodo B, para el C, y aquí para el D, observen que tiene las dos cotas piezométricas, que son la 522 y la 524. Para el nodo F es lo propio. Observen que aquí está 521 y 523, que son las dos cotas diferentes que vienen de ambas direcciones. Para todo ello, voy a colocar una nueva columna con las elevaciones. Y como dije anteriormente, voy a calcular la presión. Para ello hago una nueva columna y tendría que restar para este caso la columna de cotas piezométricas menos las elevaciones en el nodo y tendría las presiones en cada uno de nuestros nodos correspondientes. Y como dijimos que en los puntos de cierre va a tener más de dos cotas piezométricas, entonces para esos casos va a tener dos presiones, que no es correcto porque los vamos a corregir y van a ver que después va a darnos la misma presión ya que venga de cualquier dirección. Entonces, solamente son provisionales estos datos para posteriormente corregirlos. Ahora, con estos datos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero, la presión siempre es bueno calcularla en este punto para saber si en algún tramo voy a colocar una válvula reguladora de presión o si es que voy a modificar algún diámetro para causar mayor pérdida de carga en alguno. Esto generalmente siempre se lo va a hacer en tuberías hidráulicas y particularmente en redes cerradas. Entonces siempre es bueno verlo. Lo recomendable es que la presión sea menor a 60 metros columna de agua y que sea a su vez mayor a 10 metros columna de agua, siempre y cuando hablemos de sistemas de agua potable. Eso es bueno que lo considere. Ahora, lo que de verdad nos importa a nosotros para corregir en este caso es la cota piezométrica. Las cotas piezométricas debemos utilizar un valor por cada nodo. Es decir, para el nodo A voy a utilizar este valor que me he hallado. Para el nodo B lo propio. Para el C lo propio. Pero para el nodo D, como tengo dos cotas piezométricas, debo escoger una en este punto. Y cuando ustedes tengan dos o más cotas piezométricas en un mismo nodo, entonces escojan la que tenga menor valor. Por ejemplo, para el nodo D, el menor sería de 522.64. Entonces escogería ese valor. Y el otro valor de 524.29 lo voy a obviar. Y algo muy particular que también deben saber es que el valor real de la cota piezométrica del nodo D debería encontrarse en este rango de 522 a 524. Es decir, en ese rango se encuentra la verdadera cota piezométrica, la cual vamos a hallar después de corregirla. Lo mismo hago en el nodo F. En el nodo F voy a escoger la cota piezométrica menor, que en este caso sería 521.21. Con todo esto, voy a hacerme un resumen de datos
de los cuales me interesan para entrar a las correcciones por Newton-Raphson. Primero, empecemos por los tramos. En los tramos, yo requiero conocer los coeficientes K o los coeficientes de resistencia a la fricción del agua que he calculado. Solamente requiero conocer estos valores de acá. No requiero conocer ya el diámetro ni las longitudes, nada de eso, porque el coeficiente K se encuentra en función de todo ello. Entonces, por eso que esta es la que me importa. Eso en cuestión de los tramos. En cuestión de los nodos, debería conocer yo los caudales por nodo, que obviamente eran como dato en este caso. Luego quiero conocer las cotas piezométricas. Y como anteriormente dijimos, por cada nodo debe haber solamente una cota piezométrica elegida. Para este caso, observen que en el nodo D y en el nodo F ya le he colocado su cota piezométrica única, la cual voy a utilizar para las iteraciones. Luego, como dato inicial que teníamos, las elevaciones. Pero estas elevaciones solamente nos van a servir para calcular las presiones. Luego del tanque, lo único que quiero conocer es su elevación, que sería en este caso 530 metros sobre el nivel del mar. Estos datos son los únicos que voy a aplicar y verán cómo será la hermenéutica para calcular y ver con el método de Newton. Ahora, el método matricial que vamos a ver es el método de Newton-Raphson con el gradiente hidráulico. ¿Y por qué digo un método matricial? Porque existe varios métodos matriciales las cuales tienen diferente forma de hallarlas. Pero este método es muy particular ya que nos ayuda a calcular los resultados de manera directa y ver el verdadero comportamiento de la red si es que hubiera cambios de flujo o algún otro problema particular en cada red. Ahora, vamos a hacer un pequeño resumen acerca de Newton-Raphson. Ustedes recordarán que Newton-Raphson funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos una variable x, que sería una constante inicial, en la cual nos va a servir para utilizarla en la función o en una función que tenemos, y la cual va a ser dividida entre la derivada de la función evaluado en ese punto, en ese mismo valor de x. Y la resta de este valor de x menos todo este componente me va a dar un nuevo valor de x inicial o una nueva aproximación. Ahora, nosotros podríamos hablar que en vez de x van a ser valores de cotas piezométricas, las cuales las estoy llamando h. Entonces, la nueva cota piezométrica va a ser igual a la cota piezométrica inicial que tenía como dato, menos una función evaluada con la cota piezométrica dividido entre la derivada de la función y evaluada en función de esa cota piezométrica inicial. Ahora, estas funciones que están viendo acá van a ser funciones del caudal que van a encontrarse en función de la cota piezométrica. Pero debemos saber algo aquí. Nosotros no manejamos una sola cota piezométrica. Estamos manejando varias cotas piezométricas. Es decir, vamos a manejar más de 5, en este caso 8, y en algunos casos van a manejar muchas más ustedes. Entonces, vamos a manejar las cotas piezométricas como un vector. Entonces, vamos a tener un vector inicial como dato y que va a ser menos el ESOR por nodo, que sería el ESOR en función de los caudales que anteriormente les dije, y dividido entre una matriz jacobiana. Esta matriz jacobiana la podemos tomar en cuenta ya que en esta parte es una derivada de una función, pero como estamos manejando ya en este caso vectores, en este caso sería una matriz jacobiana, la cual vamos a ver cómo funciona. Nosotros podríamos resumirlo un poco más. Entonces, las cotas piezométricas nuevas van a ser a las cotas piezométricas iniciales menos el ESOR por nodo, pero este ESOR por nodo lo conocemos en algunos casos con otro nombre, la cual es el vector enlace. Entonces es bueno que la conozcan eso. Entonces, el vector enlace será el ESOR por nodo, multiplicado por la inversa de la matriz jacobiana. Y eso es porque la matriz jacobiana, o bueno, un vector no se puede dividir con una matriz.
Entonces, para que esto sea convergente, la matriz jacobiana se debe invertir para este caso. Y nos queda de esta manera. Esa es la ecuación principal, pero podemos abreviarla un poco más. El vector enlace multiplicado por la inversa de la matriz jacobiana van a ser las correcciones. Entonces, eso lo voy a llamar correcciones. Y luego, las cotas piezométricas nuevas van a ser igual a las cotas piezométricas anteriores menos las correcciones. Y todo esto serán vectores en esta parte de acá de cotas piezométricas. Eso es en lo que consiste el método de Newton-Raphson con el gradiente hidráulico. ¿Y por qué hablamos con el gradiente hidráulico? Es porque utilizamos las cotas piezométricas como datos iniciales para entrar a las iteraciones. Ahora, a partir de este punto hablaremos acerca del método y entraremos directamente a la primera iteración. La primera iteración será con una serie de pasos. El primer paso será el cálculo de caudales y derivadas de los caudales con respecto a la cota piezométrica. Por ejemplo, para el tramo número 1, debería yo calcular un caudal y una derivada del caudal respecto de su cota piezométrica. Si ustedes vieron los pasos anteriores, vimos que existía una función en base a las cotas piezométricas, que les dije que era un caudal. Entonces, esa ecuación es esta que ven ustedes en pantalla, y es la ecuación del gradiente hidráulico. Luego, lo propio tenemos aquí. Si yo derivaría esta parte o esta ecuación de acá, tendría aquí la derivada del caudal respecto de su cota piezométrica a la ecuación que ven en pantalla. Esta ecuación de la derivada va a tener dos signos, más y menos. El signo de más hace referencia a la cota piezométrica superior, que sería HI, y menos a la cota piezométrica inferior, que sería HJ. En cuestión de cotas piezométricas, HI lo llamamos superior, HJ inferior. Por ejemplo, si vamos a cualquier tramo, por decir al tramo 5, en el tramo 5, su cota piezométrica superior sería la cual inicia, que en este caso sería B, y la que llega sería E. Entonces B sería la superior y E sería la inferior. Ahora, volviendo al caso del tramo 1. Primero calculo su caudal, que en este caso sería la cota piezométrica superior del tramo 1, que en este caso es la cota del tanque 530, menos la cota piezométrica de llegada en B, que sería 528.55, dividido entre su coeficiente K del tramo. Como en este caso estoy calculando del tramo 1, su coeficiente K sería 179.538. Realizando todas las operaciones me da un valor de 0.074 metro cúbico sobre segundo. Observen muy bien aquí las unidades en las cuales me da, que ya no son litros sobre segundo. Lo propio hago con su derivada del caudal. Para este caso reemplazo el valor de caudal que he calculado de 0.074, lo divido entre 1.852 y lo multiplico por el valor de su coeficiente K de este tramo, del tramo 1. Y eso me da la derivada del caudal del tramo 1 respecto a su cota piezométrica, que es este valor que ven en pantalla. Ahora, manejaremos a todas las derivadas de los caudales con signo positivo, porque eso nos ayudará a tener un resultado un poco más fácil de hallar. Entonces, todas las derivadas de los caudales serán positivos, porque vamos a manejarlos con las cotas piezométricas superiores. Este procedimiento lo aplico para todos los tramos. Tramo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Calculo sus caudales y luego sus derivadas. Y como pueden ver, aquí todas las derivadas de los caudales se encuentran con signo positivo. Este paso lo hacemos porque nosotros, de cierta forma, hemos alterado las cotas piezométricas. Porque al momento de haber elegido una cota piezométrica, nosotros en los tramos de cierre forzamos que esa cota piezométrica sea el valor inicial y por tanto no nos tendría que dar los caudales exactos en los tramos si aplicaríamos las ecuaciones. Es por eso que realizamos esto. Realizado todo esto para cada uno de los tramos, vamos al siguiente paso, que serían las ecuaciones de condición.
Las ecuaciones de condición se basa en la parte que nos dice que el caudal que entra o los caudales que entran deben ser iguales a los caudales que salen de un nodo. Por ejemplo, vamos a tener aquí esta matriz que hemos armado. Si vamos, por ejemplo, al nodo A, en el nodo A me está diciendo que todos los caudales que van a entrar al nodo A van a ser positivos, como dice acá, y los caudales que salen del nodo A van a ser negativos. En el nodo A, el caudal que entra, si ustedes ven la topología de la Z, nos dice que el caudal 2 ingresa al nodo y sale el caudal 4. Por tanto, 2 sería positivo y el caudal 4 sería negativo. Pero a su vez también sale un caudal en nodo, que sería el caudal del nodo A. Entonces eso sería menos el caudal en nodo A. Y por teoría tendría que darnos esto un valor de 0. Si yo aplicaría una sumatoria de acá, me tendría que dar un valor igual a 0. Pero verán que no es así. Lo propio aplicó para el nodo B. El nodo B sería el caudal 1 que entra al nodo, el caudal 2 que sale del nodo, como lo ven acá, el caudal 3 que sale igual del nodo B, y el caudal 5 que sale del nodo B igualmente. Y a su vez tendría que restarle su caudal en nodo, como lo vemos acá. Y este procedimiento se tendría que hacer para todos los nodos, como lo pueden observar, para los 6 nodos que tenemos en este caso. Y por teoría nos tendría que dar un valor igual a 0, pero como les dije no nos va a dar. Porque si nosotros reemplazamos aquí los valores de los caudales que teníamos en la tabla anterior, verán que eso no se va a cumplir. Si ven estos caudales que hemos calculado, esos caudales son los que estoy reemplazando en mi matriz de condición o en mis ecuaciones de condición. Entonces, esos valores los estoy reemplazando aquí con su signo correspondiente. Y los recomendables que manejen aquí con todos los decimales que puedan. Entonces, si yo reemplazo todos esos valores de acá, incluyendo los caudales por nodo, que estos caudales por nodo deberían estar en unidades de metro cúbico segundo, como lo pueden ver acá, este valor de menos 0.01 era 10 litros sobre segundo, pero como lo dividí entre 1000, ahora es 0.01. Entonces debo reemplazarlos. Y como anteriormente les dije, si yo sumaría el 2 menos el caudal en 4 menos el caudal en el nodo A, me tendría que dar un valor igual a 0. Pero si yo los reemplazo, el caudal del nodo 2 menos el caudal en 4 menos el caudal en el nodo A, me da un valor de 7 menos 7.11 elevado a la 10 o multiplicado por 10 a la menos 17. Ese sería mi valor. Lo mismo hago para el nodo B, que en este sería sumatoria de caudales en el nodo B. Hago la sustitución y hago la sumatoria. Es decir, agarro este valor de 0.074 menos 0.017 menos 0.020 menos 0.024 y menos 0.012. El valor me da un valor casi cercano a 0, como lo podemos ver acá. Pero si vemos un poco más abajo, en los demás nodos que hago esa misma hermenéutica, podrán ver que aquí hay un error en el nodo F, en el nodo E y también en el nodo D, en las cuales son más notorios los errores, que me da próximos a 0, pero no son 0 exactamente. Por ejemplo, este valor de 0.0017 está en unidades de litro sobre segundo. Y no, está en unidades de metro cúbico sobre segundo. Y si yo lo multiplicaría por 1000, observen que el valor ya sería un poco más considerable. Ahora, a estos errores serían los errores por nodo. Y si ustedes vieron la parte primordial antes de iniciar las iteraciones, hubieran visto que la parte de los errores por nodo se los conoce como el vector enlace. Entonces, el vector enlace es este vector que hemos calculado aquí, el vector de los errores. Entonces, tómenlo muy en cuenta. Luego de eso, calculamos la matriz derivada. La matriz derivada es agarrar las ecuaciones de condición y derivarlos respecto de su cota piezométrica. Por ejemplo, la derivada del caudal del tramo 2 va a ser igual a la derivada del caudal del tramo 2 respecto de su cota piezométrica. Luego,
la derivada del caudal 4 va a ser igual a a la derivada del caudal 4 respecto a su derivada de su cota piezométrica. Y observen que todo se va a volver positivo. Todos los que eran negativos se vuelven aquí positivos, como lo pueden observar. Todos son positivos, no va a haber ningún valor negativo en esta matriz. A esta matriz lo que yo debo hacer es sustituirle las derivadas que yo he calculado en la pequeña tabla que anteriormente vimos. Entonces agarro esas derivadas y las debo sustituir aquí correspondientemente. Y observen que aquí todas son positivas, como anteriormente les dije. Luego de eso, debo hacer la sumatoria por cada una de las filas. Es decir, debo sumar la derivada del caudal del tramo 2 más la derivada del caudal del tramo 4 y el valor me tendría que dar este valor de 0.0049. Observen que los caudales por nodo no se los considera porque estos no serían un valor igual a 0, porque no dependen directamente de una ecuación de la cota piezométrica. Entonces serían 0. Como lo pueden ver aquí, está con valores de 0. Entonces, estos valores los sustituyo y tendría que aplicar una sumatoria por filas. A esta parte de acá, a estas sumatorias que yo he aplicado, se las va a conocer como la diagonal principal del jacobiano. Y es por eso que lo calculamos esta parte de acá. Y ahora vamos a entrar a lo que conocemos como la matriz del jacobiano. La matriz del jacobiano o la matriz jacobiana, vamos a requerir para ello ver nuestra red, cómo está nuestra topología de la red, ver cómo se encuentran los datos preliminares en la primera iteración. Para ello vemos las derivadas de los caudales respecto a sus cotas piezométricas y luego la diagonal principal del jacobiano, que es la cual nos importa para este caso. Primero nos haremos una tabla, como lo pueden observar aquí, del mismo número de filas y mismo número de columnas de la cantidad de nodos que tengamos. Como pueden observar, me voy a colocar aquí el nodo A, B, C, D, E y F, que serían la misma cantidad de nodos que tengo acá. Y los nodos en la parte de las columnas igualmente. A, B, C, D, E y F. Ahora, lo primero que voy a sustituir en esta matriz, porque esto ya es la matriz jacobiana, será la diagonal principal. A la diagonal principal, ustedes observaron que son todo con signo positivo, como lo vemos aquí. A estas diagonales o a esta diagonal principal la voy a sustituir en cada uno de las intersecciones. Por decir así, la intersección de la fila A con la columna A va a ser el primer valor. Luego el segundo valor va a ser la intersección de B con la columna B. Y si ustedes observan, se va a formar la diagonal principal de la matriz. Todo deben colocarlo estos valores con signo negativo, como lo pueden observar acá. Y aquí se preguntarán por qué utilizamos el signo negativo si anteriormente calculamos con positivos. Y esto es porque estaríamos, o bueno, sería el equivalente a hacer un cambio de posición en una ecuación hablando, y por eso viene aquí con signo negativo, como lo podemos observar. Entonces, para este caso, o bueno, para todos los casos en general, siempre van a ser la diagonal principal con signo negativo. Luego de eso, debo ver la topología de mi Z y debo agarrar la primera fila, que en este caso sería la fila A, y ver aquí en mi esquema de mi Z. El nodo A, ¿con qué otros nodos tiene conexión? Me fijo, el nodo A tiene conexión con el nodo B y el tramo que los conecta es el número 2. Entonces voy a colocar A interceptado con la columna B. En esa posición voy a colocar la derivada del caudal del tramo que les está uniendo, que en este caso es el tramo 2. Entonces va a colocar derivada del caudal del tramo 2, o bueno, respecto a su cota piezométrica. Ese sería su valor acá. Luego me vuelvo a fijar, ¿con qué otros nodos tiene conexión? En este caso sería con D. Entonces A interceptado con la columna D, en este punto voy a colocarle el valor del tramo que les une, que en este caso sería la derivada del caudal del tramo 4, como lo pueden observar en pantalla.
Y como observo que no tiene conexiones con los demás tramos, para las demás columnas en la intercepción de la fila A voy a colocar valores de 0. Por ejemplo, en el nodo C voy a colocar 0. En el nodo E voy a colocar 0. En el nodo F voy a colocar 0, porque no hay conexión. Luego, vuelvo a la fila B, bajo a la fila B, y me fijo, B con qué nodos tiene conexión. Para este caso tiene conexión con el nodo A. Y dijimos que la conexión de B con A es el tramo 2. Entonces la intercepción de A con B va a ser derivada del caudal del tramo 2. Luego va a tener conexión con el tramo 3. Entonces va a ser aquí derivada del caudal del tramo 3, porque B con C los está conectando el tramo número 3. Luego va a tener conexión con E, y para E lo conecta el tramo 5. Entonces agarro B y lo intercepto con el nodo E, y en aquí tendría la derivada del caudal del tramo 5. Y luego de esta forma bajo al nodo C, y en C hago lo propio. Me fijo con qué otros nodos tiene conexión, que en este caso sería con B y con F, y observo que aquí con B se va a formar, que sería el tramo 3 el que los une, y luego con F que les uniría el tramo 6. Y de esta manera voy formando la matriz jacobiana. Y se llama matriz jacobiana porque todo lo que hay en la fila se va a repetir en la columna. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la fila A, los valores que se encuentran en esa posición con cada una de las intercepciones se va a volver a replicar en el triángulo inferior de la matriz. Porque, por ejemplo, aquí van a ver del caudal 2, del caudal 4 que se encuentra en la misma posición, pero en este caso traspuesto. Y lo mismo con los otros nodos, con el B, con el C, con el D, con el E y con el F. Es por eso que se llama matriz jacobiana. Luego de esto, debemos sustituir los valores de las derivadas en las posiciones correspondientes. Y es por eso que teníamos aquí las derivadas de los caudales respecto a sus cotas piezométricas. Entonces, cada uno de estos valores que tengo acá, debo sustituir correctamente en esta matriz. Y debo tomar muy en cuenta los valores de 0 también, como lo pueden observar. Y la diagonal principal, como dijimos, con signo negativo. Y eso sería la matriz jacobiana. Puede que al inicio sea un poco complejo armar esta matriz, pero es muy efectiva luego van a ver para calcular. Y prácticamente esta es la matriz principal con la cual vamos a calcular las correcciones. Entonces, vamos a tener por un lado la matriz jacobiana, las correcciones y el vector enlace, que eran los errores. Y si ustedes recuerdan, la corrección era el vector enlace multiplicado por la matriz inversa del jacobiano. Si hago esa multiplicación del vector enlace por la inversa del jacobiano, tendría que tener algo similar como esto. Ahora, en esta parte de aquí ya sería simplemente hacer la multiplicación de las matrices y tendría las correcciones finales por cada uno de los nodos. Aquí dice 1, 2, 3, 4 hasta el 6, que haría referencia al nodo A, B, C, D, E y F. Y estos valores que ustedes ven aquí serían los valores para corregir en cada una de las cotas piezométricas. Veamos. Si estos son mis valores corregidos o que debo utilizar para corregirlos, debo tomar el concepto de cotas piezométricas nuevas, van a ser igual a cotas piezométricas menos las correcciones. Observen muy bien, está con signo negativo, menos las correcciones. Por tanto, aquí se va a resumir un poco más. Cota piezométrica nueva menos cota piezométrica anterior menos las correcciones. Y tendría esta tabla de acá. Aquí voy a colocar las correcciones, como pueden observar, son los mismos valores que hallado de la multiplicación anterior. Y estos deberían ser restados de las cotas piezométricas que yo anteriormente he utilizado para la primera iteración. Entonces, restando, por ejemplo, para el nodo 1 o para el nodo A en este caso, el valor de 526.183 menos, pero menos con menos se va a volver más, 0.192 me da un valor de la cota piezométrica en I de 526.37 para el nodo A. Luego, de la misma forma para el nodo B, que en este caso sería el 2, luego para el nodo C, luego para el nodo D, E y F. Y estas nuevas cotas piezométricas serían los valores que yo debería utilizar
para ir a la siguiente iteración, para en este caso ir a la segunda iteración. Entonces, con estas nuevas cotas piezométricas, vuelvo a hacer el mismo procedimiento, vuelvo a armar nuevamente las matrices y vuelvo a calcular y encontrar una nueva cota piezométrica. Y ustedes se deben estar preguntando hasta qué punto yo debo hacer iteraciones. Y bueno, en las iteraciones generalmente se las hace hasta que las correcciones sean menores a 10 centímetros de todos los nodos. Es decir, de todos los nodos debo ver el menor valor, que tendría que ser menor a 10 centímetros, y en ese punto ya podría detener la iteración porque ya los valores serían adecuados y factibles y ya estarían corregidos en este caso. Observen que aquí las correcciones en algunos casos les va a dar pequeñas, como en el tramo o en el nodo B, que es el nodo 2, aquí lo coloqué, de menos 3.27 por 10 elevado a la menos 14, que sería un valor muy cercano a cero. Pero van a ver que en las siguientes iteraciones ya los valores se van corrigiendo y van a ser un poco diferentes. Ese sería el procedimiento del método matricial de Newton-Raphson aplicado con el gradiente hidráulico. Y como les dije, se aplica o se dice con el gradiente hidráulico porque utilizamos las cotas piezométricas, pero a su vez estamos viendo los caudales en cada una de los nodos correspondientes. Es decir, es muy factible porque agarramos todo en uno y encontramos muy fácil la solución. Generalmente en este método, entre la segunda y la tercera iteración ya les da el resultado correcto. Es decir, que ya vamos a tener resuelto la red y diseñado correctamente. También es posible que en la siguiente iteración o en las próximas iteraciones les dé algún valor de un número imaginario o un valor no posible de corregir. Eso es referencia a que existe un cambio de flujo. Por decir así, si encontrarían en algún tramo particular un valor imaginario, significa que en ese tramo existe un cambio de flujo. Es por eso que ayuda mucho este método a encontrar esos valores. Y como les dije, se halla muy fácil los valores de las cotas piezométricas. No es muy complejo hallarlas. También es muy fácil el método una vez que lo captan. Sé que al inicio puede parecer un poco largo, un poco extenso, pero en realidad es un método muy factible para hallar, porque si ustedes vieron, no hay necesidad de crear anillos, no hay necesidad de ver alteraciones en la topología de la Z o algún otro parámetro. Y por ejemplo, comparado con el método de Cross, este método se me hace mucho más fácil y mucho más corto en comparación de Cross, ya que con Cross generalmente se llega a muchas iteraciones para hallar un resultado, en especial si tienes más de dos anillos. Y como les dije, en este caso no se utiliza anillos y lo hace más fácil el método. Eso sería todo por el video. Sé que el video está un poco largo, pero yo sé que les puede ser de mucha utilidad. Y si tienen alguna duda acerca del método o quieren algunos otros videos acerca de este método o algún caso particular, lo pueden dejar en la caja de comentarios y le pueden dar en compartir al video para que más personas puedan verlo. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que más personas puedan ver el resto de nuestro contenido. Y nos vemos en un próximo video.